Buenos días. En este video vamos a hablar un poco hacia dónde se dirige el uso del Power BI. Bien, si bien en el canal había un video anterior donde yo explicaba un poco cuáles son los perfiles de usuario que consideraba, principalmente enfocado a lo que era la capacitación, pero ahora vamos a entrar un poco más a lo que es el uso en una corporación o en una empresa grande del Power BI. Power BI o, como siempre yo digo, cualquiera de las herramientas de Business Intelligence que hay en el mercado. Es decir, hablar de Power BI es lo mismo que hablar de Tableau, hablar de SAP Analytics Cloud, de la herramienta de Google que está pisando muy fuerte ahora últimamente. Es decir, esto es prácticamente aplicable para cualquiera de ellas. Yo creo que es una metodología de trabajo que se instaló y que básicamente va a cambiar la forma de analizar la información a la empresa. Y en función de esto, un poco, este video trato yo de hacer un recorrido de hacia dónde estimo yo que va a ser casi seguro que se va a derivar el uso del Power BI. Entonces, primer punto, yo me hago un poco lo que yo hablo, unas consultas en cuanto a la seguridad de la empresa, la seguridad en cuanto a la información. Entonces yo, primero que digo, me pregunto, es decir, ¿cuántos de nosotros podemos modificar lo que dice la parametrización del ERP o del sistema de gestión en la empresa? ¿Cuántas personas tienen acceso a poder modificar algo de eso? Bien, son muy pocas. Generalmente es un superusuario o dos superusuarios que son los administradores del sistema y básicamente que reciben las indicaciones de cada encargado de área donde él dice cómo quiere que sean las dimensiones que va a trabajar, cómo va a hacer, en el caso que el ERP realiza un cálculo como un margen de contribución, un cálculo de un precio, ¿bien? O una reversión de asiento. Pero eso son muy pocas personas que pueden llegar a tener acceso a poder modificar cómo el ERP trabaja nuestros datos. La segunda consulta que yo me hago es cuánto nosotros podemos modificar un asiento contable, cambiar una imputación o eliminar un registro, totalmente en concordancia con la anterior. Y si ustedes han visto una cantidad de veces cuando hay que anular una factura de ventas, todos los pasos de autorizaciones que hay que hacer. ¿Bien? Y eso es cuando trabajamos en una organización normal que tiene un sistema de gestión que está correctamente funcionando, está trabajando en línea y generalmente sucede eso. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros tenemos acceso irrestricto a todas las tablas del ERP? Es decir, ¿cuántas personas pueden acceder directamente y decir, bueno, a ver, yo saco información de finanzas, de producción, de comercial, de recursos humanos? Entonces, son estas primeras tres preguntas que van a ver cómo vamos a llegar a la conclusión de cómo cambia drásticamente el uso del Power BI a cómo lo vemos hoy que se está trabajando y cómo lo veo yo muchas veces que se lo está impartiendo, se lo está enseñando. Segundo grupo de consultas es en cuanto al tema de eficiencia en el trabajo. Entonces lo primero que yo me pregunto ¿es lógico que cada persona dentro de la empresa tenga un conjunto de datos? Ustedes saben lo que es el conjunto de datos. El conjunto de datos es básicamente ese almacén de información que es la conexión entre el Power BI y los sistemas que tenga de la empresa. Entonces, ¿qué es? El Power BI lo que hace es captar distintos datos, que es lo que se necesita para cada uno de los perfiles de usuario, y esos datos son los que son llevados adelante para poder nosotros graficar y demás. Eso se denomina, más o menos en la jerga, conjunto de datos. ¿Bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lógico? ¿Tener un solo conjunto de datos corporativo, así como es el ERP o el sistema de gestión que tenga la empresa, y que cada uno de nosotros acceda a la porción de esos datos que ya está unificada, homologada y que podamos trabajar, o que cada uno genere sus propios Excel, como digo yo acá, genere sus propios Excel directamente y tenga su información, su islita de información o su islita de conjunto de datos, que es lo que yo estoy viendo en muchas empresas hoy por hoy? Bien, pensemos en estos temas. En función de ello, yo defino de vuelta tres perfiles de usuarios. Y ya vamos a explicar un poquito rápido de qué se trata estos tres perfiles de usuarios. Un primer perfil, yo digo que es el autogenerador de paneles, que ya vamos a ver de qué se trata. El segundo perfil es el visualizador de la información. Y el tercero, el creador y el administrador del conjunto de datos. Son tres perfiles totalmente diferentes, ¿ok? Pero que coexisten con una misma implementación de Power BI dentro de una empresa grande. Bien, yo digo empresa grande porque es lo que estoy viendo que realmente pasa en las empresas grandes. Es decir, a mí me tocó implementar esto en las plantas de Scania, por ejemplo, en Argentina. Hay un conjunto de datos global, directamente. Es decir, si bien algunos accesos podrá tener cada uno individual de crear su propio conjunto de datos, pero hay uno solo global. Y en base a ese se trabaja. Vamos a ver qué dice cada perfil. El autogenerador de paneles, yo lo concibo como una persona
que va a trabajar sobre un conjunto de datos ya creados, es decir, viene alguien, implementa el Power BI y deja funcionando el Power BI corporativo, donde tiene un conjunto de datos, donde están todos los datos de la empresa, el almacén de datos de la empresa, totalmente parametrizado, así como si fuese un ERP, porque prácticamente cumple las mismas funciones. Y ya vamos a ver al último cómo se divide entre lo que hace un ERP y lo que hace el Power BI o un visualizador de Business Intelligence. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace el autogenerador de paneles? Básicamente entra en su Power BI, vamos a ver un poquito acá, entra a su Power BI, y lo que hace es colgarse directamente de un conjunto de datos ya creado. Bien, entonces ya hay un conjunto de datos creado que es el corporativo. Por ejemplo, ahora vamos a ver el que yo uso en finanzas para lo que es el taller que dictamos nosotros acá en la consultora, y va a crear sus propios paneles, pero no va a poder modificar ninguna fórmula de las que están acá. Yo tengo la certeza de que esa persona no me va a modificar una imputación, no me va a modificar un plan de cuentas, no me va a modificar una forma de registración del asiento contable, una lista de precios, una fórmula del cálculo del margen, ¿bien? Pero que sí le doy libertad absoluta para la información que puede manejar de acuerdo a los protocolos de seguridad de la empresa en su área y en su posición, pueda crear lo que ella quiera. Entonces se la capacita para poder crear. Y fíjense, acá tengo levantado un conjunto de datos, ese conjunto de datos está publicado directamente en la nube, no puede hacer prácticamente nada en cuanto a incorporar información nueva, sí podrá cargar algunas fórmulas por el lado de ello, pero toda la información está acá disponible para que ella trabaje. Y con la misma frecuencia de actualización que yo tengo en la nube. Entonces yo me aseguro que tengo integridad de la información. Ese creador de paneles se va a preocupar exclusivamente de crear paneles, directamente, y le vamos a crear aptitudes básicas para que pueda pensar la información, lo que es trabajando con herramientas de Business Intelligence, con filtros cruzados, con interacción y demás. Entonces ese es el primer perfil que yo tengo definido. Segundo perfil, vamos a verlo, es el de visualizador de datos. Visualizador de información, ¿cuál es? Un director, ¿bien? O un gerente de área, o, por ejemplo, nos pasó en una finca de limones que nosotros habíamos puesto, el Apacho Amarillo, donde el encargado de la finca puede entrar y visualizar los datos, no modifica absolutamente nada, él simplemente necesita ver la información. Bien, entonces necesitaba salir el despacho de fruta que salía de su finca para lo que va a empaque, lo que va a industria. Bien, necesitaba verlo directamente en la pantalla, que puede ser en el celular, en el iPad, lo que fuera. Entonces básicamente lo que hacemos es crear un intranet o en la misma internet corporativa de la empresa se crea un vínculo web y la persona interactúa con la información. Vamos a verlo acá. Bien, vamos a verlo acá. Directamente, ¿cómo sería eso? Entonces, por ejemplo, en este caso del Apacho, sin mostrar información, porque información corporativa, digamos, información confidencial, cada usuario entra con su usuario y clave. Justo no tengo cargada la clave, denme un minuto, vamos a ingresar a la nuestra directamente. Bien. Esto creo que era con ejemplo. Bien. Y fíjense, vos podés acceder directamente a un panel que es el que se te define a vos. No necesitas una licencia de Power BI en absoluto. Es decir, para generarlo sí, pero podés tener 50, 60 visualizadores sin ningún inconveniente. ¿Bien? Y que es un visualizador de datos, no necesita crear paneles, simplemente ver información. Entonces tiene un análisis de cliente, puede ir un análisis de resumen comercial. Este es el panel que nosotros enseñamos a crear en el curso del Power BI focalizado en el análisis comercial. Fíjense que interactúa totalmente, él puede cambiar las fechas, pero no me puede modificar un dato, no me puede crear paneles nuevos, porque el perfil de él es simplemente visualizar. Entonces esa persona nosotros la teníamos que, con un usuario que entraba directamente a la base de datos para poder ver información, que pagábamos una licencia del ERP, para que vea, lo solucionamos directamente con esta parte. Ese es el segundo perfil. Y por supuesto un director, ¿bien? Donde vos también tenés la imagen del director, ¿ok? Del director, de la empresa, lo que fuera, que es el que ve la información totalmente resumida. O por ejemplo, yo acá había hecho uno de lo que era el de vendedores, donde es totalmente detallada, donde va, digamos, al detalle, por ejemplo, en análisis P por Q y demás,
que generalmente un director esto no te ve. Entonces, no importa el nivel funcional que tenga la persona ni el área que trabaje, puede tener este tipo de información. Ese es el segundo perfil, que es el visualizador. Y vamos al tercer perfil, que quizás sea uno de los importantes, pero son distintas etapas que se va llevando, que yo digo que es el creador del conjunto de datos. ¿Y quién es el creador del conjunto de datos? El creador del conjunto de datos es la persona, que puede ser de sistema o no, que lo va a hacer es administrar esa base de datos gigante que se crea, donde puede tener varios millones de registros de la corporación, que se le cargan las fórmulas DAX, se le cargan las relaciones, se le carga todo, y que es el encargado de ponerlo a disposición del público, que esté sincronizándose en línea o no, y que en función de eso las demás personas puedan acceder con sus protocolos de seguridad. Entonces, miren ustedes cómo se redefine esto. Es decir, por un lado tenemos la persona que simplemente ve información, paneles ya creados, ¿bien? Y simplemente está viendo porque no se va a dedicar a crear nuevas cosas. El autogenerador de paneles, que es el analista, ¿bien? La persona esa que hoy está trabajando y que genera sus propias tablas dinámicas y demás, pero lo que vamos a hacer es simplemente poner un conjunto de datos corporativos que no se puede modificar, y sobre ese conjunto de datos corporativos ella va a trabajar. Y por último, el creador del conjunto de datos, que trabaja al principio, arma el conjunto global y luego simplemente mantenerlo. ¿Bien? Fíjense cómo difiere totalmente a lo que nosotros muchas veces aprendemos. Y muchas veces vamos a aprender Power BI y nos enfrascamos en fórmulas DAX y demás. Eso se hace una sola vez. Y si estamos trabajando para una firma grande, una multinacional o una corporación importante que tenga su buen nivel de seguridad, les puedo asegurar que el conjunto de datos global no lo van a tocar. ¿Bien? No lo van a tocar en absoluto, porque es lo mismo que les den autorización para ingresar al ERP y hacer lo que uno quiera. Entonces, son los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta en este punto. Y por último, de acuerdo a esto un poco, es la visión de decir, bueno, a ver, ¿cómo queda el ERP? ¿Bien? O el sistema de gestión en la empresa. Entonces, si nosotros pensamos que originalmente el ERP nos servía como para ingresar datos, porque tenemos la pantalla, ya sea que sea una carga electrónica, por ejemplo, una balanza que esté tomando totalmente el dato y que me esté llevando al ERP para sacar los remitos y demás, o cuando yo ingreso una factura, que estoy generando una factura, un recibo y demás, que genera después un asiento contable y demás, eso sería el ingreso. Eso sí o sí lo maneja siempre el ERP. Luego está la administración de ese dato. ¿Por qué razón? Ese dato que yo estoy ingresando ahí va a una tabla, esa tabla va dentro del sistema y se va acumulando lo que yo le llamo las transacciones. Luego venía el procesamiento de esa transacción, que decía, bueno, bárbaro, agarraba, de acuerdo a la factura cuando se iba a hacer, que tenía un determinado cliente, ese determinado cliente tenía una lista de precios asignada, ese producto tenía un stock asignado que hay que descontarlo y demás. Eso es lo que se llama el proceso. Y por último estaba la visualización, que eran los reportes que salen del sistema. Ahora bien, de acuerdo a la forma en que se plantea que se empiezan a usar las herramientas de Business Intelligence, específicamente el Power BI en el caso que estamos viendo, esto cambia y el Power BI se encargaría en gran parte de lo que es el proceso y la visualización. A lo que nos lleva a pensar que muchas veces en la definición, nosotros en una empresa donde estamos haciendo el análisis de qué ERP empezar a usar en el grupo económico. Entonces originalmente se había pensado en un ERP muy potente, pero pensando principalmente en lo que era el proceso y la visualización de los datos. Pero si hoy consideramos que básicamente el ERP va a trabajar sobre el ingreso y la administración de esa base de datos, esto queda en manos del Power BI. Entonces, lo que antes el ERP me cobraba por todo esto, hoy yo puedo pensar en un ERP que maneje solamente esto. ¿Vean? O que haga foco en eso, sin importarme tanto en el visualizador, que es una carga bastante importante en el costo del ERP. ¿Bien? Es más, si nosotros nos vamos a trabajar hoy, esto es lo último, en lo que sería un Data Marts, por ejemplo, ¿bien? Entonces, vamos a ver los datos de Data Marts, justo en una empresa lo tenemos acá, en un minuto. Bien, nosotros ya en algunas empresas empezamos a trabajar con Data Marts. Por ejemplo, esto que está acá, van a ver cómo carga, está prácticamente puesto acá. Vamos a ver el conjunto de datos como si se vería en la versión de escritorio, que están acostumbrados a trabajar en la versión de escritorio. Y fíjense que todas las tablas las tengo subidas en línea.
Power BI ya se encarga de manejarme base de datos hasta 100 gigas con sus herramientas propias de administración de base de datos, y yo me olvido de la base de datos en el sistema tradicional que estaba teniendo. Entonces yo creo que la modificación en la forma de trabajar es muy, muy, muy grande. Bien, y acá le podemos colgar en lo que es la administración de base de datos en el caso del Power BI en Datamarts. Podemos poner, esto tiene información del sistema de ERP que usa la empresa, que es Calypso, a su vez tiene los datos del PLC de una mezcladora y de una balanza. No importa dónde le ponga, todo figura acá, ¿ok? Con sus políticas de actualización y demás. Bueno, un poco esto era todo. La idea es que con estos videos vamos a hacer un video semanal con un tema así específico de Business Analytics para tratar un poco por lo menos yo creo que va a ser despertar el interés en este tipo de herramientas, porque realmente yo creo que es una visión nueva en la forma de trabajar en la empresa. Y una visión nueva y muchísimo más económico de lo que sucedía antes, porque un Power BI o cualquier de estos sistemas cuestan, como yo digo siempre, entre 2 y Big Mac, 2 o 3 sándwiches de hamburguesa de Big Mac de McDonald's. Yo comparo eso el precio. Entonces digo yo, una empresa no se puede obviar de tener una herramienta de este estilo para poder visualizar su información, bien, porque hoy prácticamente no tiene costo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en el próximo video. Gracias.